Well, are you ready for more? ¿Están listos para más? Good, good. I hope you have been refreshed by the break. Qué bueno, espero que hayan tenido refrigerio ahorita en el descanso. Remember that we have been looking at a number of the motivations for Christian ministry. Recordemos que hemos estado viendo un número de motivaciones para el ministerio cristiano. And we finally finished sort of that series of things, Y finalmente terminamos como que esa serie de cosas. the last one being Y la última fue that we are teamed up que estamos en un equipo with a sovereign God con un Dios soberano in our ministry en nuestro ministerio, who is able to do things quien es capaz de hacer cosas that we can't. que nosotros no podemos hacer. We have a job that He has given us, Tenemos un trabajo que Él nos ha dado and He is not going to do that for us. y no lo va a hacer por nosotros. We must do it. Tenemos que hacerlo. But on the other hand, Pero por otro lado, there are some things we just can't do. hay unas cosas que nosotros simplemente no podemos And hacer. we're dependent on His sovereign power Y somos dependientes en su poder soberano to do it. que los lleve a cabo. A good illustration Una buena ilustración is Philip es Felipe. in the midst of a great revival in Samaria, Estaba en medio de un gran avivamiento en Samaria, being sent to a lonely road pero es enviado a un camino solitario that led from Jerusalem down to Gaza. que llevaba desde Jerusalén hacia Gaza. And there he is, standing by the side of the road. Y ahí está parado junto al camino. And it just so happened Y de casualidad that a chariot comes down that road. pasó un carruaje en el camino. It just so happened Y casualmente that the treasurer of the Queen Candace in Ethiopia que el tesorero de la reina Candace de Etiopía is riding in that chariot. iba en ese carruaje. And it just so happens Y casualmente that he apparently has purchased a copy of the scroll of Isaiah. parece que él ha adquirido o comprado una copia del rollo de Isaías While in Jerusalem, mientras estaba en Jerusalén and he's taking it back to Ethiopia. y lo está llevando de regreso a Etiopía And he's reading this scroll. y va leyendo este rollo. It's the book of Isaiah. Es el libro de Isaías. And guess where he's reading? Y adivinen en qué parte está leyendo. Isaiah 53. Isaías 53. Wasn't that lucky? ¿No fue afortunado? And he just so happens Y casualmente to be thinking and questioning. está pensando y preguntándose. I wonder who Isaiah is talking about. Me pregunto de quién estará hablando Isaías. Is it himself? ¿Está hablando Or de is sí it mismo? someone else? ¿O está hablando de alguien más? And so here is Philip. Y ahí está Felipe. You remember who asked, do you understand what you're reading? Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? And he said, well, no, not really. Y él dice, pues no, realmente no. So Philip climbs up into the chariot Entonces Felipe se sube al carruaje and declares to him y le declara that it's all about Jesus. que todo se trata de Jesús. Wasn't that lucky? Qué suertudo, ¿verdad? Qué afortunado. I don't think luck had anything to do with it. No creo que la suerte ni la fortuna haya tenido nada que ver, The God with whom we partner sino que el Dios con el cual estamos colaborando is able to put us es capaz de ponernos in exactly the right place, en exactamente el lugar indicado, exactly the right time exactamente en el momento indicado to have knowledge y tener el conocimiento and deliver it to exactly the right person. y entregarlo a exactamente la persona indicada. That ought to thrill us. It ought to encourage us. Eso debe de emocionarnos, debe de animarnos, We're out there not by ourselves, porque estamos allá afuera no solos, but with a God sino con un Dios who moves us quien nos mueve and puts us in exactly the situation y nos pone en exactamente las situaciones where He wants us. donde Él nos quiere. And then we saw a list of hardships, Y luego vimos una lista de dificultades, qualifications. estas cualificaciones. I showed you the
poster for the Pony Express riders. ¿Se acuerdan? Les presenté el comercial buscando los jinetes para lo que se llamaba el Express de los ponis. And I left out the most important part. Y se me olvidó comentarles la parte más importante. Why were they making this run? ¿Por qué andaban haciendo ese viaje a caballo tan grande? Thousands of miles Miles de millas across the country. cruzando el país. They're carrying the mail. Iban llevando el correo. They're carrying communication Llevan comunicaciones from the middle of the country desde el centro del país out to the West Coast. hasta la costa del oeste. Well, what are we doing? Y pues bueno, ¿qué hacemos nosotros? We're carrying the mail, aren't we? Nosotros también estamos cargando el correo, ¿verdad? It's this word of reconciliation. Es esta palabra de reconciliación. It's the gospel message Es el mensaje del Evangelio that we are to carry and transmit que hemos de llevar y transmitir to our hearers. a nuestros oyentes. As we look at our text this afternoon, Y al mirar nuestro texto esta tarde, it seems that we have come to the end of this series of motivations, parece que ya hemos llegado al fin de esta serie de motivaciones. and we've sort of returned to the backstory Y como que volvemos una vez más a esa historia de trasfondo de la carta. the things that are happening behind the scenes. Las cosas que estaban sucediendo tras bambalinas. Remember the conflict ¿Se acuerdan el conflicto que between había the Apostle Paul entre el apóstol Pablo and the church in Corinth. y la iglesia en Corinto? As strange as it seems to us, Y cuán extraño nos pueda parecer a nosotros. a division has occurred. Había ocurrido una división And Paul is writing this letter y Pablo está escribiendo esta to carta bring about reconciliation para llevar a cabo una with reconciliación the church that he himself founded. con la iglesia que él mismo había fundado. And notice these first verses. Y noten estos primeros versículos. He's basically saying, Básicamente está diciendo, I have a wide open heart towards you. tengo un corazón totalmente abierto para con ustedes. Oh, I have tremendous affection for you. Tengo un gran afecto por ustedes. I long to embrace you. Anhelo abrazarles. I want to let you know Quiero que ustedes sepan that if there's a problem between us, que si hay un problema entre nosotros, if there's some sort of barrier, si hay alguna clase de barrera, it's not on my end. no está de mi parte. My heart is open to you. Mi corazón está abierto, está ensanchado con ustedes. And notice in verse Y 13, noten en el versículo 13, what I'm asking lo que estoy pidiendo is for an equal exchange between us. es que haya este intercambio igual entre nosotros. That as I have opened my heart to you, Que así como yo he abierto mi corazón con that ustedes, you open your hearts to us. que ustedes abran sus corazones con nosotros. That seems fair. ¿Eso parece justo? I want you to have the same feelings towards me Yo quiero que ustedes tengan los mismos sentimientos hacia mí as I have towards you. como yo los tengo hacia ustedes. Let's come together. Vamos a unirnos, Let's make peace. vamos a hacer paz, Let's reconcile. vamos a reconciliarnos. Now, again, reading between the lines, Ahora nuevamente, leyendo entre líneas, I think I understand what's going on. creo entender lo que está pasando. A year earlier, Un año antes, he had written 1 Corinthians él había escrito Primera de to this Corintios same church. a esta iglesia misma. And in it, Y en ella he had told them that they must les había dicho que ellos tenían discipline this man que disciplinar a tal hombre, who is living in this outward immoral relationship quien estaba viviendo en una relación inmoral públicamente with his father's wife. con la esposa de su padre. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? Back in 1 Corinthians 5. Allá en Primera de Corintios capítulo 5. When you meet together, Cuando ustedes se reúnen together with my spirit, junto con mi espíritu, I won't be there in person, yo no estaré ahí en persona, but dice, in spirit I'll join with you. pero en espíritu estaré con ustedes. You put that man Ustedes pongan a tal hombre out of the church. fuera de la iglesia, Deliver him to Satan entregándole a Satanás for the destruction of the flesh, para la destrucción de la carne, that the spirit may be saved para que el espíritu sea salvo in the day of the Lord. en el día del Señor.
if I'm guessing, si estoy adivinando, they have dragged their feet ellos se han tardado muchísimo on doing that. en hacerlo. This man apparently, Este hombre, al and parecer, again, just reading between the y lines, nuevamente esto es leyendo entre líneas, has a group of people ya tiene a un grupo de who are personas supporting him que ahora le están apoyando in his sinful situation. en su situación pecaminosa. I can think of all kinds of reasons Puedo pensar de muchas razones why some might do that. del por qué algunas personas lo harían. I think I've experienced them all Y creo que yo he experimentado todas esas over the razones 50 some odd years en los 50 y tantos años of my ministry. de mi ministerio. Sometimes it's because, well, this is our friend. A veces es porque que según es nuestro amigo. We don't want to kick our friend out of the church. No queremos sacar a nuestro amigo de la iglesia. Or this is my family. O esto es mi familiar. I can't throw my family out of the church. No puedo sacar a mi familiar I de la mean, you can iglesia. just go on and on. Y una y otra cosa. But for some reason, Pero por alguna razón they're refusing to obey se están rehusando a obedecer this direct commandment este mandato directo from the Apostle Paul. del apóstol Pablo. You say, well, that doesn't matter. It's just Paul. Tú dices, pues eso no importa, nada más es Pablo. He's just an old fogey. Él nada más es un viejillo. Later in 1 Corinthians Más adelante en 1 Corintios chapter 14, capítulo 14, where they're arguing about who's spiritual and who's not, en donde discuten sobre quién es espiritual y quién no es espiritual. you remember he's regulating ¿Se acuerdan que él está regulando who can speak, quién puede hablar? how many of these spirit-filled men can speak? ¿Cuántos de estos hombres llenos del Espíritu pueden hablar? And I can almost hear them. Y casi los puedo escuchar. Paul, who do you think you are Pablo, ¿tú quién te crees to tell us para decirnos a what nosotros to do? qué tenemos que hacer? We're spiritual men. Nosotros somos hombres espirituales We have these spiritual gifts. y tenemos estos dones espirituales. And you're limiting us. Y nos quieres limitar. You say, let 2 or 3 speak Tú dices que hablen 2 o 3 and let the rest of them stay quiet. y que los demás se callen. Well, I've got a message, Pues yo tengo un mensaje and I'm number 4 y yo soy el número 4 on the program today. en el programa del culto hoy. And you're telling me to just stay quiet. Y me estás diciendo a mí que me quede callado. Who do you think you are? ¿Quién te crees? Well, he thinks he's an apostle of Jesus Christ. Pues él cree que es un apóstol de Jesucristo. And he says there, if you truly are spiritual, Y les dice, si en verdad sois espirituales, then acknowledge entonces reconozcan that these things I'm commanding que estas cosas que yo les estoy mandando are the commandments of Christ. son los mandamientos de Cristo. I'm not an independent agent. Diciendo, yo no soy un agente independiente. I'm not, here's another expression, Y aquí hay otra expresión. flying by the seat of my pants. Yo no ando haciendo las cosas a mi manera nada más. That makes no sense, does it? I didn't say that. Oh, you said something else. You're cheating. Yeah, you got to keep your eye on your translator. Tienes que poner atención a tu traductor. But what it means is probably what Brother Dan said. Lo que significa es a lo mejor lo que dijo el hermano. Just make this stuff up Que se va inventando las cosas according to your plan. de acuerdo a tu Your propia design. idea. What he's saying is, my job is as an apostle Lo que él está diciendo es que mi trabajo como apóstol is not only to bring to you the true gospel, no es solo traerles el verdadero evangelio, but it's to deliver to Christ's church pero es también entregarle a la iglesia de Cristo Christ's commandments los mandamientos de Cristo for his people. para su pueblo. And that's the same thing going on here. Y es lo mismo que está pasando aquí. You say, is this such a big deal Tú dices, si esto es gran cosa, that they would disobey Paul? que desobedezcan a Pablo, But to disobey Paul, pero en este caso desobedecer a Pablo, they are disobeying Christ están desobedeciendo a Cristo mismo by allowing this wickedness. por permitir que esta maldad. And remember, Y recuerden, this isn't some small thing. esto no es una cosa menor, This is wickedness
wickedness Esto es maldad that is even scandalous among the Gentiles. que es aún escandaloso entre los gentiles. And it is publicly known. Y es algo públicamente conocido. And so you must, Entonces tienen que, for the sake of the church, por causa de la iglesia, separate yourself separarse a sí mismos from this wicked man. de este hombre malvado. I suspect Y yo sospecho that that's the heart of the conflict. que ese es el centro del conflicto. Remember, he made that sorrowful visit, Y recuerden que hizo esa visita de tristeza and apparently the church did not follow him. y al parecer la iglesia no le siguió. And so he sent a sorrowful letter. Y luego envió una carta de tristeza. We don't have that letter, Y no tenemos esa carta. but it was not a pleasant letter. Pero no fue una carta agradable. And he says, in fact, that's why I haven't come back to you. Y luego dice, por eso no he vuelto a vosotros. The last time I was there, Porque la última vez que estuve allí it was such a sorrowful thing. fue una cosa tan triste. Sorrowful for you Triste para and ustedes sorrowful for me. y triste para mí. I don't want any of us to go through that Y again. no quiero que ninguno de nosotros pasemos otra vez por eso. And that's why he sent Titus. Y es por eso que envió a Tito. That sorrowful letter was a test. Esa carta de tristeza fue una prueba. I'm going to tell you once again what you got to do. Les voy a decir una vez más lo que tienen que And hacer. now he has sent Titus Y ahora ha enviado a Tito to find out. para averiguar. It's about the purity Tiene que ver con la pureza of the New Testament church. de la iglesia del Nuevo Testamento. We will never have a perfectly sinless church Nunca tendremos una iglesia perfecta sin pecado this side of heaven. de este lado del cielo. I've often heard it said, Muchas veces he oído decir, if you ever find a perfect church, si en algún momento encuentras una iglesia perfecta, don't you dare join it, no te atrevas a ser parte de ella, because it won't be perfect after that. porque ya después ya no va a ser perfecta. I mean, let's be realistic. Seamos realistas. We all fall short Todos quedamos cortos, all the time. siempre. But what's going on here Pero lo que pasa aquí en este caso is such a brazen act, es un acto tan desafiante, an act of utter rebellion un acto de rebelión abierta towards Christ en contra de Cristo and his church, y en contra de su iglesia. and it cannot be tolerated. Y no se puede tolerar. And so here Entonces aquí, in verse 14, en el versículo 14, we begin Paul's plea empezamos a ver este ruego de Pablo for holiness por la santidad or y separation, por separación. although the terms sound very different. Y aunque los términos se oyen muy diferentes, They're really the same thing. realmente es la misma cosa. To be holy El ser santo is to be separated from something es el ser separado de algo to something. hacia algo. For instance, in the law, in the time of the Old Testament, Por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento, you had holy vessels in the temple. habían los vasos o instrumentos santos en el templo. That seems strange to us. Y eso nos parece extraño a nosotros. We think holiness is how somebody behaves. Nosotros pensamos que la santidad es cómo se comporta una persona. But here's an inanimate object. Pero esos eran objetos inánimes. How is it holy? ¿Cómo pueden ser santos esos objetos? It has been separated Bueno, porque habían sido separados unto para the service of God el servicio de Dios in the temple. en el templo. You don't use it Tú no lo usas in your ordinary meals. en tus comidas normales. It's sort of like in the States, Es como en los Estados Unidos. a lot of homes, or especially the wives, Muchos hogares y algunas esposas have their good china, tienen su vajilla fina. and you don't use that for everyday stuff. Y esa vajilla fina no la usas para la comida de todos los días. That's the way we are. Así somos nosotros. We usually eat paper plates. Usualmente usamos platos desechables. Okay, but if the preacher's coming over, Pero si va a visitarnos el pastor, you don't serve him a meal on a paper plate. no le sirves la comida en un plato desechable. You get out the good stuff. Sacas la vajilla buena. You see, it's separated O sea, está separada
from common use de un uso común to a special use. para un uso especial. That's the root idea out of holiness. Esa es la raíz en la idea de santidad. And that is what he is expressing here. Y eso es lo que él está expresando acá. For us in the New Testament age, Para nosotros en la era nuevo testamentaria, we too must be holy, nosotros también tenemos que ser santos, separate. separados. But it's a different kind of separation Pero es una clase diferente de than separación you saw in the Old Testament. que la que se veía en el Antiguo Testamento. Remember, they dressed funny Recuerden que ellos se vestían medio raro so that they would be separate. para que fueran separados. Remember the blue border ¿Se acuerdan de los bordes azules around the edge of their garments? en las orillas de sus túnicas? They ate different things. Y ellos comían cosas distintas. Gentiles, Los gentiles, they'd eat anything that moved. ellos se comían lo que se moviera. We talk in the States Hablamos en los Estados Unidos about having fast food. de tener comida rápida. Do you call that fast food here? Same thing? Ajá, comida rápida. Well, apparently it wasn't fast enough Pues bueno, al parecer su comida rápida no era tan rápida, because we're eating it on. que la atrapaban, la cazaban y se la comían. We don't make that distinction, do we? Nosotros no hacemos esas distinciones. Remember all the things they couldn't eat? ¿Se acuerdan todas las cosas que no podían comer ellos? Ham, Jamón, anything from pork, cualquier derivado del puerco, shrimp. camarones. I mean, we don't have time to go through the list. No tenemos tiempo para enlistar todo. This holy people Este pueblo santo is supposed to eat a holy food. debía comer comida santa They cannot touch unholy things. y no podían tocar cosas no You santas. touch a grave, Si tocas una tumba, you're now defiled. ahora estás contaminado. You're required to go to that mikvah bath Se te requería ir a ese baño mikvah and take a bath. y darte un baño You're ceremonially unclean. porque estabas ceremonialmente inmundo You've got to keep yourself y te tienes que guardar clean and holy limpio y santo if you're to be allowed to come into the presence of God. si es que se te iba a permitir entrar en la presencia de Dios. Down at the, I remember Brother Dan and I Me acuerdo que el hermano Dan y yo were at the steps that in Jerusalem estábamos en los escalones allá en Jerusalén that lead up to the temple platform, que llevan hacia la plataforma del templo, on top of which once the temple stood. en donde en una vez estuvo el templo construido. Of course, it was destroyed by the Romans, Claro, eso fue destruido por los romanos. but this big platform Pero la gran plataforma o montículo is still there. sigue allí. And these steps were the way that you went up into that Y esos area. escalones eran la forma para llegar y entrar en esa área. And down at the bottom of those steps, Y abajo de esos escalones, the archaeologists are out there excavating, los arqueólogos están allá escarbando and among the things they found y entre las cosas que encontraron were over 60 fueron más de 60 of these mikvah baths. de estos baños rituales tipo mikvah. Because you see, when Gentiles Porque cuando los gentiles would come from the unclean world venían del mundo inmundo, by the thousands venían por miles to celebrate a feast para celebrar alguna celebración there in the temple, ahí en el templo, they've got to take a bath. ellos tenían que darse un baño. It's not because they have all this dirt, Y no era por toda la tierra que but tenían they are encima, ceremonially unclean. sino porque ceremonialmente estaban inmundos. They've been out there in the unclean Gentile world, Estos habían estado en el mundo gentil inmundo. and before you can participate Y antes de que ellos podían participar with this holy people con la gente santa at this holy place, en ese lugar santo, you're going to have to take a bath, tenían que darse un baño get back clean again. y nuevamente limpiarse una vez más. So notice that their idea of holiness Entonces noten que su idea de santidad is an outward thing. es una cosa exterior. What you eat, Lo que comes, drink, lo que bebes, what you wear, lo que vistes, what you touch, lo que tocas,
It's all this physical stuff. Todas son cosas físicas. Now, there were people who understood Ahora sí habían personas que entendían that it's more than that. que era más que eso, But let's be honest, pero honestamente, for the everyday Israelite, para el israelita común, all I have to do is be ceremonial clean, lo único que tenía que hacer era estar ceremonialmente limpio. and I can take my place Y yo puedo tomar mi lugar among the holy people of God entre el pueblo santo de Dios, up there in that temple. allá arriba en el área del templo. Well, Paul is going to tell us Pues Pablo nos va a decir that there's some new demands que hay unas nuevas demandas upon us sobre nosotros in the New Testament. en el Nuevo Testamento. God has a new people, Dios tiene un pueblo nuevo and there are new demands y hay nuevas demandas for holiness. para la santidad. Notice the first one, Noten la primera, verse 14. versículo 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. You've heard that. Eso lo han escuchado. Almost universally, Casi universalmente, when I hear it, cuando lo escucho, it is applied to marriage, está siendo aplicado al matrimonio. that believers Que los creyentes are not to marry unbelievers, no deben de casarse con incrédulos, because that would be an unequal yoke. porque eso sería un yugo desigual. Now, back in the Old Testament law, Ahora, en la ley del Antiguo Testamento, there were laws that expressed the same principle, habían leyes que expresaban el mismo principio, but did it in a physical way. pero lo hacían de una forma física. The law said La ley dijo you're not to yoke an ox and an ass together. que no debías de poner en un yugo a un buey con un asno. The yoke El yugo is a unbreakable bind es un vínculo inquebrantable that in that case que en ese caso is binding two completely different animals está vinculando a dos animales totalmente with two diferentes separate natures que tienen dos naturalezas together. diferentes y los une. I've heard it said He oído que se dice that the ox pushes the yoke que el buey empuja el yugo with his shoulder. con sus hombros, He's a pusher. es un empujador, The ass, on the other y hand, el asno, por otro lado, is a puller. es un jalador. He pulls Él jala on the harness and the plow. en el yugo para el arado. So you've got two different kind of animals, Entonces son dos tipos de animales diferentes two different kind of natures con dos naturalezas diferentes yoked together, enyugados trying to perform a common task. tratando de hacer un trabajo en común And it just doesn't work. y simplemente no funciona. Now, this verse certainly applies to marriage. Ahora, ciertamente, este versículo se aplica al matrimonio. You know, what do we mean by yoke? ¿Qué queremos decir con un yugo? Well, it's an unbreakable bond. Pues es un vínculo inquebrantable. You marry Tú te casas and you're stuck. y ya, ahí estás atorado. That's why you better be careful Por eso, ten cuidado. before you enter into this covenant, Antes de entrar en este pacto, this bond. este vínculo. And it is right for you, Y es correcto para if you are a Christian, si tú eres cristiano, to find a spouse el encontrar un esposo, who is on the same page as you are, un cónyuge que está en lo mismo que tú, that is pulling the plow que está jalando el arado with the same kind of nature con la misma clase de naturaleza, as you. como tú. So, yes, Entonces sí, but it also applies to other kinds of relationships. pero también se aplica a otras clases de relaciones. We might put it like this, Podríamos decirlo así. that it refers to any kind of unbreakable bond Se refiere a cualquier tipo de vínculo inquebrantable that affects my ability que afecta mi capacidad to follow Christ. para seguir a Cristo. And that can be a lot of things. Y eso pueden ser muchas cosas. It can be business partnership. Pueden ser socios mercantiles, It can be social arrangement. pueden ser algunos arreglos sociales, Something that binds you algo que te vincula to being disobedient a to ser Christ. desobediente a Now, Cristo. not every relationship
does that. Ahora, no toda relación lo hace. Not all are forbidden, No todas están prohibidas. just those that require compromise. Solo aquellas que van a requerir un compromiso así. Let's go back through the 4 letters of Paul. Vamos a las 4 letras de Pablo. Remember that what we call 1 Corinthians ¿Se acuerdan? Lo que llamamos Primera de Corintios is actually 2 Corinthians. es en verdad Segunda de Corintios. And we know that Y lo sabemos because in 1 Corinthians, porque en Primera de the Corintios Apostle Paul el apóstol Pablo wrote a letter to them earlier dice que les escribió una carta antes, telling them not to have fellowship with fornicators, diciéndoles que no tuviesen comunión con fornicarios. which is interesting Y eso es interesante, because that's the very thing that's going on in the church. porque es justo lo que está pasando en la iglesia. They then write him a Y letter luego ellos le escribieron a Pablo with a bunch of questions con muchas preguntas that he is answering in what we call 1 Corinthians, which is actually 2 Corinthians. Okay? preguntas las cuales Pablo está contestando en lo que nosotros llamamos Primera de Corintios, pero que en realidad es Segunda de Corintios. And they apparently have asked about this idea of not associating with fornicators. Y aparentemente han preguntado sobre esta idea de no asociarse con fornicarios. In other words, they're wanting clarification on that. En otras palabras, buscan clarificación sobre ello. Why? ¿Por qué? Because in Corinth, Porque en Corinto, with 1,000 temple prostitutes con esas 1000 prostitutas del templo, from the temple of Aphrodite del templo de Afrodita, up on that hilltop, allá en ese monte, working the streets of Corinth, andando y trabajando en las calles de Corinto, fornication la fornicación was as common era tan común as going and get a glass of water. como yendo por un vaso de agua. In other words, the whole town is filled with fornicators. En otras palabras, todo el pueblo está lleno de fornicarios. And so we find in 1 Corinthians 5, Y por eso encontramos en 1 Corintios 5, verse 9, versículo 9, he said, I wrote unto you an epistle not to accompany with fornicators. dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Here he clarifies, Y aquí él aclara, but not altogether with the fornicators of this world. dice, no absolutamente con los fornicarios And de then este he lists mundo. other sins, Y luego menciona otros pecados, covetous people, personas avaras, extortioners, extorsionadores, idolaters. idólatras, And listen to this last phrase, porque escuchen esta última frase, for then must ye needs go out of the world. pues en tal caso sería necesario salir del mundo. If you cut out all contact Si tú quitas todo contacto with sinful people, con personas pecaminosas, you're just going to have to live by yourself out there in the desert. vas a tener que ir a vivir tú solito en el desierto. And so he clarifies Entonces él lo aclara, that what I mean, que lo que quiero decir con él if a man who you call a brother es que si hay un hombre que tú llamas hermano, is involved in these situations, está involucrado en esta situación, you are to part company tú debes de separarte with that man. de ese hombre. You're not even to eat with him. No debes ni aún comer con él. So notice that we need to understand what's going on here. Entonces noten, necesitamos entender lo que sucede aquí. On the one hand, we're not to be yoked in an unbreakable bond Por un lado, no debemos de estar enyugados en un vínculo inquebrantable with unbelievers. con incrédulos, And yet we've got to minister the gospel to unbelievers. pero aún así tenemos que ministrar el evangelio a los incrédulos. Remember, Christ himself ¿Se acuerdan que Cristo mismo was condemned by the Pharisees and scribes fue condenado por los escribas y fariseos? because he would eat with sinners. Porque él comía con pecadores. He's eating with them. You know, he's Está junto a ellos, touching them. los toca. How dare you? ¿Cómo te atreves? Our guys would never do that. Nuestros maestros nunca harían eso. We're not talking about that kind of separation No estamos hablando de esa clase de separación or that kind of relationship. o esa clase de relación. If it involves that, Si tiene que ver con eso, then the New Testament church entonces la iglesia del Nuevo Testamento would have to completely withdraw from the world tendría que retirarse por completo del mundo and live by itself y vivir por sí sola out in the middle of the desert. allá en medio del desierto.
But you cannot enter into a binding partnership Pero no puedes, sino más bien aquí significa que no puedes entrar en un vínculo inquebrantable with unbelievers. con los And he incrédulos. gives you several reasons why. Y te da varias razones por ello. What fellowship? Porque qué comunión, That is commonness. What common ground qué comunalidad has righteousness with unrighteousness? tiene la justicia con la injusticia. You can't have both. No puedes tener las dos. You're either one or the other. O eres uno o eres el otro. What communion, what sharing Y qué comunión, qué compartición has light with darkness? tiene la luz con las tinieblas. If you have light, Puedes tener luz you don't have darkness. y ya no hay If you have tinieblas. darkness, O tienes tinieblas you don't have y light. ya no hay luz. You can't have a little of both. No se puede tener un you see poco the de las principle? dos. Then he says in verse 15, Luego dice en el versículo 15, what concord? qué concordia. The nation, the word, at least to us in English, La palabra, por lo menos en inglés, tends to have the idea of sounding together. tiende a conllevar la idea de hacer un sonido juntos. We're speaking together O sea que estamos hablando juntos or singing together. o cantando juntos. In other words, it's concord En otras palabras, esta concordia as opposed to discord. en oposición a discordia. Does that make sense in Spanish? ¿Hace sentido en español? You know what it is when you're up here singing in the choir, ¿Saben lo que pasa cuando estás aquí cantando con el coro? to have somebody up there singing as loud as they can sing, Y que hay uno de los que están ahí cantando a todo pulmón, completely off key. pero fuera de la nota completamente. You know who you are. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Or Marco knows who you are. Bueno, si no, Marcos sí sabe quién eres. In other words, it only takes one of you O sea que nada más se necesita uno de ustedes singing off key cantando fuera de la nota to ruin the harmony para echar a perder la armonía of the song. del canto. And so that's what Paul is saying. Y eso es lo que Pablo está diciendo. You can't be singing the same song of praise and glory to Christ No puedes estar cantando el mismo canto de alabanza y gloria a Cristo with somebody that can't carry a tune. con alguien que no puede cantar esa tonada. The last part of verse 15, La última parte del versículo 15, what part or what portion o qué parte o porción has he that believes with an infidel? tiene el creyente con el infiel o incrédulo. It's the contrast between believing and not believing. Es un contraste entre el creer y el no creer. And he's saying, what common ground Y está diciendo qué hay en can común, those two have between them? qué tienen en común estos dos. Look at verse 16. Vean el versículo 16. What agreement ¿Qué acuerdo has the temple of God hay entre el templo de Dios with idols? y los ídolos? We have a few cases in the Old Testament. Tenemos algunos casos en In the Old Testament, el Antiguo Testamento. where they actually, some of these wicked kings, Unos de estos reyes malvados actually brought an idol trajeron en realidad un ídolo into the temple. al templo. And Paul is asking, you talk about something that is incongruous Y Pablo les dice algo incongruente. in the temple where we're worshiping our God. En el templo donde estamos adorando a nuestro Dios, You're going to bring an idol tú vas a traer un ídolo that is dedicated que está dedicado to another God? a otro Dios. It's incongruous. Es algo incongruente. It doesn't fit. No cabe. And so he picks up on this last statement in Yeah. verse 16, Y entonces en el versículo 16 él dice, the idea of a temple. toma esta idea de un templo. Remember the contrast, temple and idol. ¿Se acuerdan de este contraste entre Look un at the- templo y un ídolo? Look at the second sentence in verse 16. La segunda parte del versículo 16 He says, for ye dice, porque vosotros are the temple sois el templo of the living God. del Dios viviente. You believers Ustedes creyentes are the temple son el templo of the living God. del Dios viviente. You say, wait a minute. Dice, espérame, I thought the temple yo pensé que el templo was that building over there in Jerusalem. era ese edificio allá en Jerusalén. Notice the contrast Noten el contraste between an earthly entre
visible, un terrenal, visible, man-made hecho por hombres, temple un templo over in Jerusalem, allá en Jerusalén, and an invisible y uno que es invisible, heavenly temple templo celestial, made by God hecho por Dios in the heavens, en los cielos, comprised not of inanimate stones, compuesto no de rocas inánimes, bricks, ladrillos, but people, sino compuesto de personas, lives, vidas, a living temple un templo viviente, comprised of believers. compuesto por creyentes. You say, well, I sure wish we had a temple. Tú dices, ¿cómo quisiera que tuviéramos un templo? Well, we do. Pues lo tenemos. Turn to John 2 a moment. Vean por un momento Juan 2. This was Jesus' first trip to Jerusalem after he began his ministry. Y ahí encontramos el primer viaje de Jesús a Jerusalén John 2, verse 18, en Juan 2:18. the Jews are asking for a sign. Los judíos le están pidiendo una señal. And Jesus said, okay, I'll give you a sign. Jesús dice, está bien, les voy a dar una In verse señal. 19, Versículo 19. he says, destroy this temple, Dice, destruid este templo and in 3 days y en 3 días I'll raise it up. lo levantaré. And they look at him, you have lost your mind. Y se le quedan viendo y están diciendo, tú estás loco. Now, he's standing in the temple, you understand. Ahora entienden que él está parado en el templo. They say 46 years was this temple in a building. Y ellos le dicen, 46 años tardó en edificarse este templo. And you're going to tear it down Y tú lo vas a derribar and raise it back up y levantarlo in 3 days? en 3 días. You're crazy. Estás loco. But in verse 22, Pero en el versículo 21. 21, but he spoke of the temple of his body. mas él hablaba del templo de su cuerpo. You see the point? ¿Ven este punto? We, as his people, Nosotros como su pueblo, you remember the tick and the dog? ¿se acuerdan de la garrapata y el perro? Keep going back to that illustration for some reason. Por alguna razón regreso a esa ilustración. But we are spiritually joined to Christ. Pero estamos espiritualmente unidos a Cristo. His church Su iglesia is his body, es su cuerpo and he is the cornerstone y él es la piedra angular of this new kind of temple de esta nueva clase de templo that we are part of. de la cual nosotros somos parte. And just like in the ancient world, Y así como en el mundo antiguo, every stone in the building cada piedra en el edificio ultimately was tied into the cornerstone. últimamente tenía conexión con la piedra del ángulo. So in this building, Así también en este edificio, every living stone, cada piedra viva, every one of you cada uno de ustedes have a tie, tienen un vínculo, a relationship una relación to Christ, con Cristo, the foundation, el fundamento, the cornerstone. la piedra del ángulo. You see the point? ¿Lo pueden ver? Here's that contrast. Aquí está ese contraste. The visible temple over there, El templo visible que estaba por allá, that is just a dead building, que es solo un edificio muerto, and another kind of temple y otra clase de templo that is living, que es viviente, is alive. está vivo. You see the. So notice he's saying, you're the temple, Y noten, les está diciendo, vosotros sois el templo, a different kind of temple. un templo diferente. What made a building a temple? ¿Qué es lo que hacía que un edificio fuera un templo? In the ancient world, En el mundo antiguo it's where a deity resides. es en donde habita una deidad. And in Jerusalem, Y en Jerusalén, at the temple there, en el templo allí, it was no different. no era diferente. The Jew would say, that's where our God resides. El judío decía, ahí habita nuestro Dios. The law said, La ley decía every Israelite, que todo israelita, 3 times a year, 3 veces al año, you must go and appear before God. debes ir y presentarte ante Dios. What? ¿Cómo?
How's that going to work? ¿Eso cómo va a funcionar? What it meant, Bueno, lo que 3 significaba, times a year, 3 veces al año, you had to make a trip to Jerusalem, tú tenías que hacer un viaje a to Jerusalén, the temple, al templo, to present yourself para presentarte before the presence of God delante de la presencia de Dios, who resided in that temple. quien habitaba en ese templo. You get the idea? ¿Ya ven esa idea? God's in that building. Dios está en ese edificio, But that building, shall we say, lost its importance pero ese edificio, podríamos decirlo así, perdió su importancia, because when Christ said, porque cuando Cristo dijo, Tetelestai, tetelestai, it's finished, consumado es, there's this great earthquake, hubo un gran terremoto and the veil in the temple y el velo en el templo is rent in twain fue rasgado en dos, from the top to the bottom. de arriba hacia abajo. And I know most of us see that, Y yo sé que la mayoría de nosotros and eso we lo say, vemos wonderful. y decimos maravilloso. Now we can go in there. Ahora podemos entrar. The Jews saw it exactly the other way. Pero los judíos lo veían al revés. God is leaving. Dios está saliendo. He's no longer making his presence known Ya no está dando a conocer su presencia inside that building. dentro de ese edificio. I had a friend say, Tuve un amigo que dijo, at that moment, en ese momento, you could have rented the temple out tú podías haber alquilado el templo as a pigsty. para usarlo como chiquero. Now, practically that didn't happen, Ahora, prácticamente eso no sucedió. but I understand the logic. Pero entiendo la lógica de la It frase. is no longer where God is dwelling Ya no es donde Dios está with his habitando people. With con his su people. pueblo. Where is he dwelling now? ¿Dónde está habitando ahora? Look at the last part of this verse. Vean la última parte de nuestro versículo. As God has said, Como Dios ha dicho, I will dwell in them habitaré y andaré entre ellos. and walk in them, Y andaré entre ellos. and will be their God, and they shall be my people. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. You will see that formula Este formato o fórmula la vas a ver from one end of the Bible desde un punto de la Biblia, to the other. desde el principio hasta el fin. It's just the whole point Ese es el punto de todo. that God desires to fellowship with his people. Que Dios desea tener comunión con su pueblo. He will live in them, Vivirá en ellos. dwell in them, Habitará en ellos. walk among them. Andará entre ellos. This living temple. Este templo viviente. You get the picture? ¿Ven el cuadro? So we're a completely different kind of temple. Entonces, somos un templo completamente diferente. So, verse 17, Entonces, en el versículo 17, here's the kind of separation esta es la clase de separación that's necessary in the New Testament church. que se necesita en la iglesia del Nuevo Testamento. Therefore, come out from among them Por lo cual, salid de en medio de ellos and be ye separate, y apartaos, saith the Lord, dice el Señor. and touch not the unclean thing, Y no toquéis lo inmundo, and I will receive you. y yo os recibiré. You too must be holy. Tú también debes ser santo. You too must be in a state of cleanness Tú también debes de estar en un estado de pureza o limpieza for God to dwell in your midst. para que Dios habite en medio tuyo. Certainly that happens in salvation. Y ciertamente eso pasa en la salvación. We are washed Somos lavados with the water of the word. con el agua de la palabra. We have experienced Hemos experimentado the washing of regeneration. el lavamiento de la regeneración. When the new covenant is promised, Cuando se promete el nuevo pacto, back in Ezekiel, allá en Ezequiel, God says, I'm going to sprinkle clean water on you. Dios dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia o agua pura. I'm going to clean your act up. Do you have this? Not so good, yeah. Not quite like that. I'm going to clean your life up Voy a limpiar tu vida so that I can fellowship with you. para que pueda tener comunión And con that usted. involves taking away the guilt of your sin Y eso involucra quitar la culpabilidad de tu pecado and taking away the presence of your sin y también quitando la presencia de tu pecado in an ongoing way. de una forma continua.
as we move forward in what we call progressive sanctification. al avanzar en lo que nosotros llamamos santificación progresiva. In other words, almost all of us En otras palabras, todos nosotros would admit reconoceríamos that we're not there yet. que aún no llegamos todavía. Are you? ¿Tú ya estás allí? The book of Hebrews says, chase holiness. El libro de Hebreos dice, buscad o perseguid la santidad. You chase it Si la sigues, because you don't have it all yet. es porque todavía no la tienes toda. I hope I'm gaining on it. Yo espero estar alcanzando la santidad, Some days I'm not so sure. pero hay días que creo que no. And we're never going to catch it Y nunca la vamos a alcanzar plenamente till that day of our glorification, hasta aquel día de nuestra glorificación, where we finally en donde finalmente are as holy as we can possibly be, somos tan santos como es posible ser, made like Christ, hechos como Cristo, completely without sin, completamente sin pecados, saved to sin no more. salvos para ya no pecar más. That's what I'm chasing. Y yo voy siguiendo eso. I haven't got there yet, No he llegado ahí todavía, but that's my goal. pero esa es mi meta. And it's the goal of every believer. Y es la meta de cada creyente. Every true believer Cada verdadero creyente has the law written, tiene la ley escrita, not out there externally on a rock, no allá afuera externamente en una piedra, but internally sino internamente in the heart. en el corazón. To put it practically, Para decirlo de forma the práctica, Christian is not perfect, el cristiano no es and perfecto he'll be the first one to tell you that. y él va a ser el primero en decírtelo, But in his heart of hearts, pero en el centro de su corazón, that's what he desires. eso es lo que él anhela. The lost man isn't like that. El hombre perdido no es así. The lost man doesn't want to sin a lot. El hombre perdido no quiere pecar demasiado, You know, he doesn't want to sin and he gets thrown in jail. no quiere pecar tanto que lo echen a la cárcel. But the last thing a lost man wants Pero lo que no quiere un hombre perdido is to be absolutely without sin. es estar sin pecado absolutamente. Sin is his friend. Porque su amigo es el pecado. Sin is what makes him happy. El pecado es lo que le hace feliz al And I perdido. want to leave a little acceptable sin in my life. Y yo quiero dejar un poco de pecado aceptable en mi vida. The Christian doesn't see it that way. Pero el cristiano no lo ve así. He wants to be as holy El cristiano quiere ser tan santo as a saved sinner can be. como lo puede hacer un pecador Because he salvo. wants to be like his Savior. Porque quiere ser como su salvador. If that's your heart's desire, Si ese es el deseo de tu corazón, I've got great news for you. te tengo buenas noticias. Because there's coming a day, it's called glorification, Porque va a llegar un día que se llama glorificación, when we will be completely and wholly cuando nosotros seremos completamente y totalmente conformed to the image of Christ. conformados a la imagen de Cristo. And so, Y así, just as then we cannot tolerate known sin and rebellion así como no podemos tolerar pecado conocido y rebelión in our own life, en nuestra propia vida, we are called upon se nos ha llamado to keep this temple a mantener este templo pure puro and holy. y santo. That's our goal. Esa es nuestra meta. We won't reach it No lo alcanzaremos until we're in heaven hasta que estemos en el cielo with Christ. con Cristo. And notice now, as we go to verse 18, Y noten ahora al ver el 18, God promises He'll be our Father, Dios promete que será nuestro Padre. and you'll be my sons and daughters, Y vosotros me seréis hijos e hijas, part of my family. parte de mi familia. And you will bear the family image. Y llevarán la imagen de la familia. Have you known families ¿Han conocido familias that you can look at the father que puedes ver el padre and look at the y son? puedes ver el hijo? I see Y him. dices, sí, ya veo el parentesco. I see the favoritism. Veo el favoritismo. My father's name was Bert, El nombre de mi padre fue Bert and they used to call me y a mí antes me llamaban Little Bert. el pequeño Bert.
because I walked like him, porque caminaba como él, I talked like him, hablaba como él. I was little Bert. Yo era el pequeño Bert. Do you know what the word Christian means? ¿Saben lo que significa la palabra cristiano? It means little Christ. Significa pequeño Cristo. We bear the family resemblance, Llevamos la semejanza familiar, not out here, no acá afuera, but in here. pero acá adentro. And finally, Y that finalmente, the chapter division should have been a little bit further down. One more verse. la división del capítulo debió de haber avanzado un He versículo, says in chapter 7, verse 1, porque dice en el capítulo 7, versículo 1, having these promises, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, referring back to verse 17 and 18, refiriéndose a los versículos 17 y 18, he says, let us cleanse ourselves dice, limpiémonos from all filthiness de toda contaminación of the flesh and spirit, de carne y de espíritu, perfecting holiness. perfeccionando la santidad. Remember fear? Y recuerden el temor, Here it is. aquí está otra vez, In the fear of God. en el temor de Dios. What I find fascinating Lo que me parece fascinante at the promises that he's referring to es que las promesas a las que se refiere in verse 17 and 18 del versículo 17 y 18 were first given to the nation, the physical nation of Israel. fueron primeramente dados a la nación física de Israel. Now Paul Pero ahora Pablo is taking those promises está tomando esas and promesas applying them y las está aplicando to a Gentile church a una iglesia gentil in Greece. en Grecia. I can't come to any other conclusion Y no puedo llegar a ninguna otra conclusión than the fact that we are being told que el hecho de que se nos está diciendo that old physical temple que ese viejo templo físico is being replaced está siendo reemplazado by a living temple por un templo viviente made of living stone, hecho de piedras vivas, comprised of both Jew and Gentile, compuesto ambos por judíos y in gentiles, one building en un solo edificio that now comprises que ahora compone a new temple un nuevo templo of God. de Dios. Now, I'm certainly been criticized for believing that. Ahora, a mí se me ha criticado por creer eso. There are those that say, well, you don't understand things as you should. Y hay quienes dicen que no entiendes las cosas como deberías. They call it a replacement theory, Y le llaman una teoría de reemplazo. that the church, Que la iglesia la iglesia gentil, is replacing a Jewish kingdom. está reemplazando un reino judío. But as I look at it, Pero al estarlo mirando, I see no distinction. yo no veo ninguna distinción. In Colossians 1:13, En Colosenses 1:13, Paul describes salvation like this. Pablo describe la salvación así. God the Father Dios Padre has translated us nos ha trasladado from the power, the authority of darkness, de la potestad de las tinieblas, that's Satan's kingdom, ese es el reino de Satanás, into y nos ha trasladado a the kingdom el reino of his dear Son. de su amado Hijo. He's plucked us up out of this kingdom. Nos ha sacado de este reino He put us down in this y kingdom. nos puso en este reino, Okay? This spiritual kingdom. este reino espiritual. Now, those that hold the view I'm speaking of Y los que tienen la perspectiva que les digo, say, wait a minute, the kingdom is only for the Jew. dicen el reino es solo para los judíos. But do you know who Paul spoke those words to? Pero ¿saben a quién le dijo estas palabras Pablo? A Gentile church A una iglesia gentil in Colossae. en Colosas. I can come to no other conclusion No puedo llegar a otra conclusión that the saved Gentile que el mismo gentil and the saved Jew y el mismo judío, are both placed ambos han sido puestos in the same spiritual kingdom, en el mismo reino espiritual, the kingdom of Christ. el reino de Cristo.
We have a figure in Romans 11. Hay una figura en Romanos 11. Oh, me, for the sake of time, I won't have you turn there. Bueno, no voy a pedir que lo busquen por el tiempo. Of this olive tree Tenemos el cuadro de un olivo. that represents the privileges that the Jews enjoy. Y este árbol, este olivo, representa los privilegios que los judíos disfrutan. And unbelieving Gentile, Jewish branches Y las ramas judías incrédulas are being broken off that tree. están siendo desgajadas de ese árbol. It's an olive Y tree. es un árbol de olivos. And us wild Gentile Y branches nosotros, las ramas silvestres gentiles, are being engrafted estamos siendo injertados into that same tree. en ese mismo árbol. You know what to be grafted is? ¿Saben lo que es injertar? We are joined Estamos unidos to this tree a este árbol that represents Jewish privileges. que representa los privilegios judíos. We have no right to that by nature. Por naturaleza no tenemos derecho a ello. Paul said he's a Hebrew of the Hebrews. Pablo decía que él era hebreo de los hebreos. I'm a Gentile of the Gentiles. Yo soy gentil de los gentiles. I don't have one corpuscle of Jewish blood in my veins. Yo no traigo ni una molécula de sangre judía en mis venas, So far as I know, hasta donde sé. Paul was of the tribe of Benjamin. Pablo era de la tribu de Benjamín. I'm of the tribe of Webb. Yo soy de la tribu de Web. You say, I don't remember seeing that one anywhere. Tú dices, no me acuerdo de haber leído de esa tribu. That's my point. A eso me refiero. There was no promises made to me, Porque a mí no se me hicieron promesas, but I, this wild Gentile branch, pero esta rama silvestre gentil, have been engrafted into ¿por qué sería injertado promises a promesas made to this Jewish nation. hechas a esta nación judía? And they, because they didn't believe, Y ellos, porque no creyeron, were broken off. fueron desgajados. And I, the believer, Y yo, el creyente, am engrafted in. soy injertada. They say, well, that's replacement Ellos dijeron, no, pues eso es reemplazo of Jews and Gentiles. de judíos por gentiles. No, it's not. No lo es. It's replacement Es reemplazo of unbelievers de incrédulos with believers, con creyentes, regardless of their ethnicity. sin importar su raíz étnica. And Paul makes it clear there Y Pablo lo hace claro, that if you don't believe, que tú no crees, you'll be broken off tú vas a ser desgajado. and they can be grafted back in. Y ellos pueden ser nuevamente injertados. If a wild branch could be grafted in, Si una rama silvestre pudo ser injertada, certainly the natural branch could be grafted in. ciertamente la rama natural podría ser injertada It's otra vez. not about Jew or Gentile. Pero no se trata de We're judío on o gentil. exactly the same plane. Estamos en exactamente el mismo nivel. What's necessary for the Jew Lo que se necesita para el judío is necessary for me. se necesita también para mí. It's to put our faith Y es poner nuestra confianza in Jesus Christ. en Jesucristo. Okay, I'll leave you there. Muy bien, ahí los voy a dejar. We got a big task tonight. Tenemos una tarea ya muy grande para hoy en la noche. It doesn't get any easier, does it? Y no se va poniendo más fácil el asunto, ¿verdad? Okay, we'll continue. Seguiremos.